y nada, que disfrutéis del webinario. Os paso a Rafa. Hasta ahora. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Si en algún momento tenéis algún problema, como ha dicho Pablo, pues ya tenéis ahí el chat bueno, pues para manifestarlo. Y nada, pues como ha dicho Pablo, yo voy a empezar hablando sobre maquetación, sobre diseño creativo, una presentación que guarda mucha relación con el nuevo curso que vamos a lanzar en Traduversia hoy mismo sobre este mismo tema, sobre maquetación y diseño creativo. Y bueno, pues con respecto a mi experiencia, como bien ha mencionado Pablo, yo además de traductor profesional, soy también maquetador y estoy especializado en diseño gráfico. Cuando terminé la carrera de traducción, decidí animarme a hacer un posgrado en diseño gráfico publicitario porque pensaba que podía tener mucho futuro tener esta especialidad para complementar todos mis, bueno, pues todos mis proyectos de traducción. De esa manera puedo diversificar un poco y además siempre he sido también una persona bastante creativa. Vengo de familia de músicos y bueno, pues de alguna manera siempre había querido, además de dedicarme a la traducción, dedicarme también a una actividad un poquito más artística. Así que, como ha dicho Pablo, pues tengo varios ejemplos de varios proyectos que he hecho ya, algunos para traductores, otros para clientes externos, como por ejemplo la web de ese restaurante que mencionaba Pablo. Y bueno, pues eso serían a grandes rasgos pues digamos mis especialidades, ¿no? Por un lado, traducción audiovisual, traducción profesional, por otro lado, maquetación y diseño. Así que bueno, voy a empezar ya con la presentación. La primera diapositiva es esta que estáis viendo aquí. Y básicamente, como todos somos traductores, todos hemos aprendido muchísimo, todos hemos estudiado la teoría de la comunicación, pero digamos que estamos muy ligados al texto como traductores. Todos traducimos, pues, por ejemplo, en herramientas de traducción como Trados Studio o traducimos directamente en procesadores de textos y lo que hacemos siempre es mirar el texto y traducimos el texto de un lado a otro, de un idioma a otro. Y quizá no tenemos tanto conocimiento sobre lo que transmite una imagen. La imagen también es contexto. De hecho, si habéis traducido documentos maquetados entrados, estoy seguro de que en algún momento habréis tenido que consultar ese documento, la versión en PDF o en el formato que estuviera para consultar las imágenes, ¿verdad? Porque de esa manera así podéis saber si un término tiene un significado, se refiere a una cosa o a otra. Es lo que se llama contexto visual. Bueno, pues en diseño se le da igual importancia tanto a la imagen como al texto. Y eso es lo que quiero transmitir con esta diapositiva. Un mensaje se puede transmitir con un buen diseño sin necesidad de que haya palabras. Y en esta imagen, si os fijáis, lo que estamos transmitiendo sin palabras son los conceptos, pues, de comunicación, de diálogo, ¿vale? Quizá es un poco más ambiguo, el lenguaje textual puede llegar a ser más preciso, pero las imágenes también pueden comunicar conceptos con bastante precisión. La imagen puede crear ilusiones increíbles y bueno, aquí tenéis un ejemplo en esta diapositiva, estáis viendo a dos personajes en una sola imagen. Tenemos por un lado a Lobezno, a Wolverine, que lo vemos si nos fijamos en la imagen completa, si vemos toda la composición. Sin embargo, si dividimos la composición por la mitad, nos encontramos con dos Batman de perfil, ¿verdad? Bueno, pues con la imagen podemos crear este tipo de ilusiones que son muy llamativas, más llamativas incluso que el texto, porque nosotros cuando vemos un texto en pantalla, pues quizá no nos puede resultar tan atractivo, a no ser que se le haya dado una forma al texto. Así que a esto es a lo que me refiero cuando hablo de que la imagen también tiene una gran importancia y puede causar un grandísimo impacto en el espectador. Bien, aquí tenemos otra diapositiva, otro ejemplo. Cuando fusionamos texto e imagen, el efecto final es mucho más potente. Fijaros lo sencillo que es el recurso que ha utilizado aquí el diseñador gráfico para
generar este logo. En este caso vemos la palabra Freedom escrita con una tipografía sencilla. En este caso es una tipografía de tipo romano con remates. Y si nos fijamos en la letra M, el hombro de la letra M, porque esta parte de aquí, la tipografía también tiene su propia anatomía, y cada letra pues tiene una parte. Y en este caso, pues la parte superior de la M se le llama hombro, pues el hombro de la M se convierte en un pájaro que sale volando. Bueno, pues este es un efecto visual que se genera a partir del texto, y cuando fusionamos la imagen, cuando fusionamos el texto con la imagen, se pueden generar este tipo de efectos tan potentes. Y no solamente eso, sino que cuando sabemos utilizar bien los recursos de comunicación visual con los recursos de comunicación textual, podemos hacer que algo cutre quede bonito. Y con esto os doy un ejemplo basado en mi propia experiencia, porque este logotipo que estáis viendo aquí a la izquierda, que no sé yo si debería llamarse logotipo porque es una auténtica aberración, esto fue una cutrez que hice yo antes de empezar a estudiar diseño. Cuando terminé la carrera dije, bueno, pues tendré que tener un logotipo o algo, ¿no? Pues para empezar, para que la gente me pueda reconocer, y sin tener ni idea me atreví a hacer esto y a publicarlo. Claro, es horrible. Sin embargo, cuando estudié diseño, cuando ya estudié ese posgrado, entendí que lo que tenía que hacer era fusionar elementos de imagen con el texto y utilizar una tipografía que fuera en consonancia con lo que yo soy, con mis especialidades. Y fue cuando generé este logotipo que estáis viendo aquí, con una tipografía mucho más moderna. En este caso es una tipografía de palo seco, se llama, o gótica, sin remates, apenas tiene remates, y fusionamos elementos del sonido y de la imagen. Tenemos las ondas de sonido que rodean con forma de paréntesis, quizá mi nombre, y aquí tenemos una pequeña televisión, que es un elemento icónico, que lo coloqué en la posición de la O, incluso con la antenita ubicada estratégicamente para cuidar la tilde. Entonces, bueno, para que veáis la diferencia de lo que se puede hacer sin tener ni idea a lo que se puede llegar a hacer cuando ya tienes un poquito de idea de lo que es el diseño gráfico. Bueno, otro ejemplo muy relacionado con lo que os acabo de explicar. Cuando no tenemos mucha idea de diseño, cuando queremos hacer algo pero no hemos recibido las nociones de diseño necesarias, pues a menudo tendemos a crear o a aglutinar una serie de elementos con el objetivo de que embellezcan la composición, pero a veces como no tenemos los recursos, como no tenemos los conocimientos, pues podemos crear diseños que en realidad no comunican nada y que a lo mejor tienen muchísimos elementos, pero juntos esos elementos no expresan la idea que nosotros queremos expresar. Y eso es lo que ocurre con el logotipo que tenemos aquí en el lado izquierdo. De hecho, lo estáis mirando y estoy seguro que casi ninguno de vosotros sabrá de qué es ni a qué se refiere. En este caso, este logotipo que estamos viendo aquí se corresponde con el escudo de un equipo de fútbol argentino que juega en la primera división. Es el escudo de Lanús. Y bueno, pues no vemos ningún elemento ligado con el fútbol, solamente es un círculo con una especie de líneas. Y bueno, pues se puede intuir aquí quizá una C, una F y una L, así como muy mezcladas, pero hay una contaminación visual muy, muy grande porque apenas podemos detectar los elementos que hay dentro, ni siquiera las letras. O sea que como logotipo la verdad es que es bastante mejorable, y me imagino que solamente sabrán lo que significan los seguidores del club, pero no creo que la gente que desconozca, que sepa poco de fútbol, sepa averiguar de qué va. Sin embargo, el logotipo que vemos aquí a la derecha es muchísimo más sencillo. Vemos aquí un logotipo que está basado prácticamente en un solo trazo, ¿no? Es casi un solo trazo, muy sencillo, pero en ese trazo se mezclan dos elementos. Tenemos un estetoscopio por un lado, y bueno, pues tenemos aquí las rayas que nos marcan el pulso del electrocardiograma. Todo ello fusionado nos genera el concepto de medicina, quizá, ¿verdad? Bueno, pues es el logotipo de un hospital, aunque bien podría ser también el logotipo de un médico
o quizás hasta incluso de un traductor médico, si se le diera las vueltas necesarias. Y fijaros cómo con algo sencillo se puede llegar a comunicar muchísimo más que con algo complejo. Así que no siempre tenemos por qué hacer cosas recargadas simplemente con el objetivo de decorar, ¿no? El objetivo de un diseño es comunicar, al igual que el objetivo de un traductor cuando traduce, ¿verdad? Al final el objetivo es comunicar exactamente la idea que habíamos encontrado en el texto original. Así que ya veis que diseñar no solamente trata de hacer cosas bonitas, de saber dibujar o de saber crear diseños bonitos. No solamente se trata de eso, sino que se trata también de comunicar. Y en eso los traductores tenemos bastante ganado por la carrera que hemos estudiado. Bien, bueno, y hablando de cosas cutres comparadas con cosas bien hechas, pues aquí tenéis dos currículums, dos modelos, dos ejemplos de currículum. El de la izquierda, pues es el currículum de Yao Ming, es un currículum que me he inventado yo, ¿vale? A partir de un currículum que he encontrado también por ahí. Y es un currículum que se creó en Microsoft Word, en un procesador de textos. Un currículum sencillo, seguro que más de uno y de dos de vosotros habéis desarrollado algún currículum aquí. Y bueno, es cierto que en Word tenemos muchas plantillas y que hay muchos recursos que podemos utilizar pues para generar documentos, pero ni mucho menos podemos generar documentos tan atractivos como, por ejemplo, este currículum que creó Ralph, que es el otro personaje que tenemos aquí. Estos dos personajes se han presentado a la misma oferta de trabajo para el mismo puesto. Yao Ming ha presentado este currículum en Word y, sin embargo, Ralph Wiggum ha presentado este pedazo de currículum creado en InDesign. Claro, ¿cuál de los dos creéis que da mejor imagen, que da mejor impresión? Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿verdad? Yo creo que el de Ralph es muchísimo más potente. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que cuando nosotros sabemos utilizar una herramienta de maquetación, cuando podemos utilizar una herramienta de diseño y tenemos los recursos, los conocimientos necesarios, podemos generar diseños muy, muy bonitos que van a comunicar lo que nosotros queremos comunicar y que seguramente nos van a reportar un beneficio. Porque si presentas un currículum así de bonito, tienes muchísimas más posibilidades de llamar la atención a un encargado de recursos humanos o a cualquier persona que vaya a contratar a la persona que sea para el puesto que sea. Así que, la pregunta es la eterna pregunta, ¿no? El otro día hablaba con un compañero y le comentaba que estaba haciendo este curso sobre maquetación y diseño creativo y me decía, bueno, ¿y para qué? Digo, pues para que la gente aprenda a crearse sus propios currículum, sus propias tarjetas de visita, que puedan hacer algo que realmente les haga tener una buena imagen. Y me decía, bueno, digo, pero un currículum, eso te lo hago yo en Word en 10 minutos. Y le dije, pues sí, digo, yo te lo hago en 5. Pero el tema es la calidad que puedes obtener cuando haces un diseño bien hecho en una herramienta profesional. Esa es la diferencia. La diferencia, chicos, está en la calidad, por un lado, y en la comodidad, por otro. Todos hemos trabajado en Word 1000 veces y hemos tenido que maquetar documentos y lo hemos pasado realmente mal. Es que maquetar en Word es una auténtica pesadilla. Y os lo dice alguien que ha maquetado documentos al coreano, al árabe y a otros idiomas. Y es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Pues porque Word no está preparado para maquetar un documento profesionalmente. Word es una herramienta que está muy bien para crear documentos sencillos, como este que estamos viendo aquí, para abrirlo, para empezar a escribir. Es verdad que podemos hacer alguna que otra floritura, pero no podemos pedirle mucho más, porque es una herramienta para crear documentos básicos, documentos sencillos que nosotros vamos a utilizar pues para nuestro trabajo o para lo que sea, pero no para publicarlos. Yo no crearía nunca un currículum en Word, no crearía nunca unas tarjetas de visita en Word, a no ser que sean para algo súper, para algo quizá de tipo aficionado, ¿no? Pero no para algo profesional, porque la imagen que se da, pues es una imagen un poco, si me lo permitís, un poquito cutre. Yo creo que con una herramienta de diseño podemos conseguir un acabado
muchísimo mejor. En Word no vamos a poder hacer cosas como estas que estáis viendo aquí, como esas tarjetas de visita, que por cierto, esas tarjetas os voy a enseñar a hacerlas también en el curso. O este currículum, ese modelo de currículum, que también es otro modelo que trabajamos en el curso. Ni tampoco vais a poder desarrollar imágenes corporativas como esta, que esta es la imagen corporativa que desarrollé para un compañero que es traductor médico, para Pablo Muguerza, que seguro que a alguno de vosotros os suena. Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia entre usar una herramienta profesional y una herramienta, bueno, una herramienta pues, destinada al procesamiento de textos. Tampoco vamos a poder crear documentos interactivos como este, que es un documento que desarrollé para Marta Stelmachak, que es una traductora especializada en marketing, muy conocida, seguro que muchos de vosotros la conocéis. Y bueno, pues nos encargó a Pablo y a mí, bueno, pues a Pablo le encargó la revisión del proyecto, porque era un curso que se escribió originalmente, ella lo escribió en inglés, luego se tradujo a español, y a él le encargó la revisión, a mí me encargó la maquetación, y bueno, pues hicimos un equipo bastante bueno y yo pude crear un documento pensado para reproducirse en pantalla, un documento interactivo con su índice en la parte izquierda, con sus enlaces para ir pasando de un lugar a otro. Cosas que, bueno, sí, en Word podemos crear índices inteligentes, pero no podemos darles estos acabados. Y no podemos meter un vídeo para que se quede incrustado y darle al play y que se vea el vídeo, ¿vale? Son cosas que en Word son prácticamente imposibles o en el caso de que se puedan hacer, insisto, no vamos a poder conseguir los mismos acabados. ¿Cuál es la clave del tema de la calidad? Bueno, pues no solamente es el hecho del entorno de trabajo y demás, ¿no? Que se ve que en realidad es un poco más simple, ¿no? Más de andar por casa. No, es que Word, cuando nosotros vamos a exportar un documento en formato PDF o en cualquier otro formato, en un mismo doc o un RTF o lo que sea, no podemos guardar ese documento con la misma calidad que InDesign. Los píxeles por pulgada, que es la medida que determina la resolución de un documento, no alcanzan los píxeles por pulgada que puede alcanzar un documento exportado en InDesign. De forma que si nosotros un documento exportado en Word lo llevamos a la imprenta y lo imprimimos, si hacemos lo mismo con un documento de InDesign, si lo llevamos también a la imprenta y comparamos los acabados, el documento de InDesign va a verse seguramente con una mejor calidad que el documento de Word. Así que esto es algo que debéis valorar muchísimo, porque yo cuando recibo un documento, cuando alguien me manda un currículum, cuando alguien me da un documento y me detengo a mirarlo, me fijo muchísimo en eso, en la calidad. Cuando voy, por ejemplo, a un concierto de la escuela, ¿no? Lo típico, a un concierto de un conservatorio, porque mis padres, como son músicos, lo hacen mucho, pues se suelen hacer muchísimos folletos, ¿no? Del programa del concierto. Y yo la verdad es que detesto muy rápido cuando un programa se ha hecho en Word, porque es la típica plantilla que utilizamos todos, y cuando se ha hecho con una herramienta de maquetación profesional. Entonces, esas calidades se notan y tú cuando estás delante de una persona que sabe valorar esa calidad, también te va a valorar a ti, porque si tú llegas con algo de calidad, con algo bien hecho, esa persona lo va a ver y va a decir, hey, este es un profesional que se preocupa por la calidad. Y si se preocupa por la calidad en este documento, en este currículum, en estas tarjetas de visita, seguro que también se va a preocupar por la calidad de su trabajo. Nuestra imagen dice mucho de nosotros. Y bueno, pues Word tampoco nos permite trabajar con la misma precisión. Y es que si os fijáis aquí tenemos una captura de Adobe InDesign con, bueno, pues con una retícula, con una cuadrícula personalizada. Y lo bueno de InDesign es que con estas cuadrículas, con este sistema de retículas, podemos ir colocando los elementos de una manera muy sencilla. Metemos una imagen dentro, la arrastramos y se pega automáticamente a la guía inteligente. Lo mismo con las imágenes y con el resto de elementos que queramos meter. Algo que hace que trabajar en InDesign sea una auténtica pasada. Es súper cómodo. No es como en Word, cuando quieres meter 4 imágenes, se te pone una encima de otra y tienes que estar ahora diciéndole, bueno, pues esta me la envías atrás, esta adelante, y al final acabas encendido, apagando el ordenador y mandándolo todo al traste. En InDesign no. En InDesign puedes ir creando tus propias capas, puedes ir metiendo tus imágenes, puedes ir diciendo, bueno, pues aquí voy a poner un cuadro para marcar que aquí quiero colocar una imagen, aquí a la derecha quiero colocar un texto, y de esa manera
trabajas y disfrutas también del trabajo que estás haciendo, del diseño que estás haciendo, porque también es muy importante que el entorno de trabajo sea amigable, ¿no? Que fácilmente puedas trabajar en la herramienta y que eso no limite tu creatividad. Y por supuesto, pues lo que os decía, ¿no? No podemos organizar los elementos con la misma comodidad. Ya veis aquí como en la tarjeta de visita de Pablo Muguerza, los datos son ficticios, porque no he querido poner la original. Bueno, pues ya veis cómo he conseguido alinear justo en el centro el logotipo, el icono este que aparece aquí del correo, y aquí a la derecha proporcionalmente el resto de elementos. Pues eso ha sido gracias a la cuadrícula que he podido generar, porque me he añadido mis guías y he podido ahí ordenar los elementos de una manera muy sencilla. Bueno, esto sería con respecto al diseño. Nosotros, gracias a InDesign, podemos generar diseños de muchísima calidad, algo que nos puede reportar un gran beneficio, sobre todo a la hora de generar documentos corporativos que vayamos a utilizar nosotros para promocionarnos. Pero por otro lado, también InDesign, casualmente, puede reportarnos grandes beneficios dentro del mercado de la traducción. Y es que la mayoría de empresas de traducción que asumen encargos de maquetación, la mayoría utilizan InDesign y la mayoría reciben proyectos de InDesign que necesitan remaquetar cuando los traductores los traducen. Así que, bueno, os voy a comentar un poquito sobre Adobe InDesign. Bueno, algunas de las cosas que os he comentado ya están aquí. Es una herramienta de maquetación profesional. Se han lanzado 11 versiones. Ahora mismo estamos en la CC 2015. En el curso vais a poder trabajar con la última, ¿vale? Porque se puede descargar una versión de prueba gratuita. O sea, no tenéis que pagar nada por usar InDesign durante 30 días, que dura la versión gratuita, que es tiempo más que suficiente para hacer el curso. Y bueno, pues estas son todas las versiones que ha habido. La verdad es que desde la CC a la CC 2015 apenas hay diferencias. La herramienta es compatible con Windows y con Mac y está disponible en muchísimos idiomas, algo que lo hace también muy apta, muy idónea para traducir, para generar documentos multilingües. Y los formatos de archivos son estos que estáis viendo aquí, el INDD, el IDML, el INDT y el INX. Son los formatos nativos y algunos de estos formatos son compatibles con herramientas de traducción asistida, algo muy interesante porque así vamos a poder traducir los documentos de InDesign entrados y en otras herramientas de traducción asistida. Bueno, pues uno de los motivos por los que InDesign se utiliza tanto es porque se impuso hace ya varios años en el mercado editorial como la principal herramienta de maquetación. También hay otras herramientas como WordExpress que también se utiliza muchísimo, pero no es ni de lejos tan utilizada ni tan conocida como InDesign. Luego también lo que os he comentado antes de que cada vez se ha ido valorando más la calidad de los documentos maquetados y demás, bueno, pues eso ha hecho que se produzca como una especie de abandono de los procesadores de texto para generar publicaciones y documentos profesionales. Antes había gente que a lo mejor podía aventurarse a maquetar un libro en Word, pero ahora ya ni por asomo, porque todos sabemos que eso es una aventura que seguramente va a salir mal o que nos va a dar muchísimos quebraderos de cabeza. Así que ya casi todo el mundo está concienciado a usar herramientas profesionales de maquetación, incluso para hacer cosas caseras. Y como os decía, uno de los puntos más importantes es que InDesign es compatible con muchísimas herramientas TAO, como esas que habéis visto ahí. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta, InDesign es una herramienta bastante especializada, no es como Word, por tanto, necesitamos conocerla en profundidad para poder afrontar cualquier proyecto de InDesign, tanto para generar un diseño nuestro como para asumir un proyecto de traducción de un documento de InDesign. Tenemos que siempre conocer la herramienta a fondo, porque si no es una auténtica aventura meterte con un proyecto sin conocer esta herramienta, ¿vale? Hay otras herramientas que a lo mejor, sabiendo un poquito de esto y de aquello, te vas apañando, pero InDesign no. Con InDesign tienes que al menos haber recibido unas nociones básicas antes, ¿vale?
Los principales clientes que suelen trabajar con InDesign dentro del mercado de la traducción suelen ser empresas y agencias grandes, ¿vale? Porque normalmente los autónomos solamente suelen traducir, hay pocos autónomos que traducen y maquetan, ¿vale? Entonces suelen ser empresas que asumen volúmenes grandes de trabajo. Para lo suficientemente grandes, las empresas deben ser lo suficientemente grandes como para poder asumir la traducción de un libro, la traducción de ese libro a varios idiomas y cosas así. O sea, que son proyectos realmente grandes. Y bueno, pues en consecuencia, dadas las circunstancias, con todo lo que os he comentado, con todas las ventajas que puede reportar InDesign, es un muy buen momento para invertir en esta herramienta porque nos permite, por un lado, mejorar nuestra imagen profesional y, por otro lado, ofrecer servicios de maquetación a clientes con los que ya quizás estemos trabajando. Si tenemos ya algún cliente que pueda ser una agencia de traducción, que sabemos que también maquetan, pues nosotros podemos decirles, oye, pues si necesitas maquetar este documento que me has enviado a mí para que lo traduzca, pues aquí me tienes. Y nosotros le sacamos un doble rendimiento, un doble beneficio a ese proyecto. O sea que en ese sentido puede ser muy lucrativo. Bueno, aquí rápidamente podéis ver las compatibilidades de los archivos de InDesign con la herramienta de traducción asistida. De todas ellas, yo la verdad es que la que considero mejor es MemoQ y también Trados. Son las herramientas que mejor compatibilidad tienen, aunque WordFast, Dejaví y Transit pues también presentan compatibilidades. Sobre todo esto profundizo mucho en el curso de gestión de proyectos de traducción con Adobe InDesign que tenemos también en Traduversia, que es en donde vemos cómo importar documentos de InDesign entrados, por ejemplo, y cómo ir traduciéndolos y cómo exportarlos y luego arreglarlos, porque el proceso parece que no, pero tiene tela marinera, ¿vale? Remaquetar un documento traducido a entrado es complicado porque hay textos que se desbordan, hay elementos que se mueven, que se cambian de sitio y para poder dejarlo todo como estaba tenemos que conocer muy bien la herramienta. Y bueno, pues como Ralph presentó aquel currículum, pues oye, yo creo que le tenemos que decir que le tenemos que dar la enhorabuena porque está contratado, porque ha presentado un currículum maravilloso y mi recomendación personal, como conclusión, es no queráis ser como Yao, porque Yao al final se ha quedado sin trabajo, no ha podido ni dar buena imagen, ni ha podido demostrar al de recursos humanos que sabe utilizar InDesign, ¿vale? Así que mi recomendación es no seáis como Yao, sed como Ralph, que ahora sí ha conseguido por fin un buen trabajo.